Peugeot presenta el análisis de los mecanismos de persuasión política, las herramientas y estrategias para generar tendencia, observadas con el punto fino de Juan Burgos en marketing político. Pues, la música que usas así como que de Las Vegas, así como show. Exactamente. ¿No? ¿Cómo estás, Juan? Me acuerdo de la película esta Ocean's 11, ¿te acuerdas? Ándale, sí, me gusta, como me algo gusta así mucho. Me recordaba. ¿Esa es? Me gusta mucho. No sé si esta sea, pero es parecida. Y a propósito del tema de hoy, a propósito del showman. Exactamente. Mucho tiene que ver, buenos días, Víctor, buenos días a todo Buenos el días. auditorio. Mucho tiene que ver con el show mañanero, la mañanera, ¿no? Sí. López Obrador, amigos del auditorio, es quizás el presidente más limitado que tenemos o que hemos tenido en cuanto a conocimientos de economía, de derecho o en lo general de la aplicación de políticas públicas, pero también es el presidente que quizás está más experimentado en comunicación y comportamiento humano, conocimiento de las reacciones humanas. ¿Por qué digo esto, Víctor, y por qué lo amarro con la mañanera? Porque esa es la especialidad de López Obrador como político, medirle la temperatura al ambiente y hacer declaraciones que dicten agenda. Con esta fórmula ha gobernado durante 3 años como presidente y ha hecho política por no menos de 20 años. No importa que esas declaraciones que haga él no vayan con la investidura de un presidente de la República que dirige uno de los 20 países más importantes del mundo. López Obrador sabe que si declara o dice algo escandaloso, imprudente, estridente o incluso hasta vulgar, los medios y aquellos que estamos atentos en redes sociales vamos a comentarlo, vamos a criticarlo, porque pues un presidente no debe tener esas actitudes, no debe declarar en ese sentido. Por eso, pues él lo hace a propósito, porque sabe que nos distrae de lo importante y a él no le importa realmente cuidar la imagen del presidente, pero sí le importa cuidar la imagen de López Obrador, el político. Eso es bien importante. 2 ejemplos muy rápidos, Víctor. El debate a regreso a clases. No que no sea importante el debate a regreso a clases. Tenemos que hablar del regreso a clases, pero no estamos teniendo la conversación adecuada. Estamos hablando sobre cartas, estamos hablando sobre si la SEP ya dijo, no estamos hablando de la ciencia, tenemos un debate falso. ¿Por qué? Porque al final del día, si nosotros como padres de familia vamos a decidir si los hijos regresan o no a la escuela. Y sin embargo, López Obrador genera en la mañanera un falso debate donde mete temas que no son realmente importantes y mientras tanto distrae a la agenda. Y el segundo tema, Ricardo Anaya, lo comentaron ustedes de forma muy puntual en la mesa de ayer, pero ayer le dedicó 45 minutos a Ricardo Anaya cuando pues tenemos un problema fuerte en Veracruz que requeriría quizás de esos 45 minutos. Entonces, Víctor, amigos del auditorio, con estos falsos debates y críticas que generan a su persona, la agenda pública se centra en esos falsos debates, no se centra en lo que realmente importa en México. Por ejemplo, nada más un diagnóstico muy general. La pobreza ha crecido en México en estos 3 años. La corrupción está igual o peor que nunca. No hay empleos. Ahorita si tú tratas de conseguir un empleo realmente es muy complicado. Hay menor acceso a la salud. Hay un reporte que es devastador, es brutal del Coneval. Y la inseguridad está peor que nunca. Esas cosas son las que importan y sin embargo no son las cosas que se preguntan y que se responden en la mañanera porque al presidente aparentemente le importa más Ricardo Anaya. Sí, ¿y qué gana el presidente con esta estrategia, digamos, hacia los medios y los comunicadores y estar buscando siempre rivales para la mañanera? Fíjate, Víctor, el manual de los políticos del corte de López Obrador, que son políticos populistas, como lo fue Obama, ellos buscan primero mantener su imagen. Y esa imagen se sostiene a través de una base activa, una base que tú tienes que estar continuamente atendiendo con un estilo que esa base aprecia y que esa base premia. Ahora, ¿cuál es el chiste de López Obrador? López Obrador es un personaje, o sea, políticamente es un personaje. Claro. Y ese personaje, como ya sabemos que es así López Obrador, se le perdona todo este tipo quizás de exabruptos o de declaraciones políticamente incorrectas o inadecuadas para un presidente. Y eso explica mucho, Víctor, la aprobación que tiene López Obrador como presidente. No que esté haciendo un gran trabajo como presidente, porque cuando ya se pregunta la aprobación en temas específicos, Sí.
la calificación baja, pero él es el político atípico. El político atípico es mejor evaluado que el político tradicional, porque el político tradicional, lamentablemente o afortunadamente, ya nos tiene hartos, ¿no? El político de protocolos, el político serio, el político... ese político no nos gusta, y sale un político que a lo mejor no está haciendo buen trabajo, pero por lo menos da la cara, nos habla todos los días. Eso sostiene su popularidad. Sí. Entonces, a López Obrador realmente no le interesa mucho la investidura presidencial, pero sí le interesa mucho su investidura, la investidura del político López Obrador. Ahora, te daba un dato hace un momento. López Obrador empezó a su segundo mes con 81% de aprobación. Esa aprobación hoy está en 61% al mes número 31 en el cargo. Y ojo, está por debajo de la aprobación que tenía Felipe Calderón en el 31, en el mes 31 del cargo. Sí. Entonces, ¿Y Peña? Peña en aquel entonces tenía 36, 36. Ernesto Zedillo tenía 56 y Vicente Fox tenía 60. O sea, Andrés Manuel López Obrador tiene el segundo lugar, por decirlo así, de aprobación. Es que empezó muy arriba también. Así es, Sí. ¿no? De aprobación en el mes 31. Entonces, así explicamos nosotros desde el marketing político, donde López Obrador se anima a decir cosas, a burlarse de gente, ¿no? ¿Cuándo habías tú visto que un presidente de la República se burlara de un opositor, por pequeñito que este opositor fuera, como a lo mejor es Gilberto Lozano, el líder nacional de Frena, aquel de Monterrey, Sí. empresario de Monterrey, ¿no? Y él le dedicó tiempo en la mañanera, ¿no? Y burlándose de él un poco, ¿no? Entonces, así entendemos nosotros esta aprobación de Andrés Manuel, que es lo que realmente le interesa. El problema, Víctor, amigos del auditorio, es que Sí. mientras tanto, los temas del país no avanzan. Y al contrario, muchas cosas que estaban mal se están empeorando. Y algunas cosas que estaban bien, hoy no están bien. Por ejemplo, el tema de la vacunación. El tema de la vacunación antes del COVID era una cosa súper eficiente. México tenía la capacidad de poner 10 millones de vacunas en un mes a través de sus centros de salud. ¿Y te acuerdas de las semanas nacionales de vacunación? En La una gente- semana prácticamente la mitad del país estaba vacunado. Exactamente, la gente Sí. no tenía ni siquiera que salir de su casa porque Así había es. gente, brigadas que iban con su hielerita y llegaban a tu Sí. casa y te administraban las vacunas. Las a los niños. vacunadoras, ahí vienen las vacunadoras. Así es. ¿te acuerdas? Sí. Bueno, esos temas pasaron a segundo término, aunque no baja de ese 60-61% de aprobación, que es, digamos, su base, ¿no? Es su base, y les sí. sigue hablando a su base, y por Sí. eso entendemos, ¿no?, esa aprobación. Sin embargo, eventualmente estos problemas le tienen que empezar a afectar, como ya se le está viendo esta afectación que ha bajado del 81 al Bien. 61%. Muy bien, Juan, pues como siempre, ¿estás de acuerdo, por cierto? Al rato viene Juan Ordorica junto con Jesús Rojas y Armando Ojeda. Ayer decía Juan Ordorica que no le cree ni a Anaya ni le cree a López Obrador, que esto es puro show, que son unos payasos. ¿Estás de acuerdo en eso? Más allá de creerles, yo sí creo que hay un problema legal para Anaya, o sea, sí se le está generando un problema legal. Sin embargo, el tema es mediático, no es legal, es un tema político, en eso sí estoy Ahorita, de ¿no? acuerdo. ¿no? Ahorita sí, Exactamente. sí. Pero Armando tenía razón en un asunto. Si Anaya no termina en la cárcel, no termina con una orden de aprehensión, va a ganar Anaya el medio, ¿no? O sea, a los políticos no hay que creerles, a los políticos no hay que darle nunca el factor, el beneficio de la duda. El cheque en blanco. Así es, nunca, Sí, ¿no? Vamos evaluando a los políticos a través de sus acciones. sí. Yo sí creo que a lo mejor Andrés Manuel López Obrador tenga algún sentimiento de venganza contra Anaya. Eso sí puede ser posible. No, también puede ser creíble que realmente sí está combatiendo la corrupción. Yo Pregunto. creo que Andrés Manuel no está combatiendo la corrupción porque está Bartlett en la CFE. Ah. Simplemente. Bueno, ¿No? contundente, ahí está. Ahí está. Sí. ¿No? Bueno. O Irma Heréndida no está tampoco siendo investigada. Pero en el caso de Anaya en específico, yo sí creo que hay un show que ambos están aprovechando, tanto Andrés Manuel Eso es. como Anaya. Bueno, aquí nos comentan, dice, es verdad lo que comenta Juan Burgos, ¿qué pasará con los pacientes que no pueden ser trasladados a un módulo de vacunación? Por ejemplo, el hospital psiquiátrico, son pacientes que por su condición es difícil trasladarlos. En el tema del COVID, acá te dicen, puro mal informar estos analistas, que diga bien como lo dijo el presidente. Bueno, tiene sus defensores.
Juan, pues como siempre nos dejas la víbora chillando acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Les recuerdo, si quieren seguirme, en mi Twitter es @JuanBurgos, en mi Facebook es facebook.com/JuanBurgos, o en mi correo electrónico, cualquier cosa, juanesburgos@gmail.com. ¿El Twitter cuál es? Juan Burgos. Juan Burgos en Twitter. Ahí está. Muchas gracias, Juan. Juan Burgos. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos Sinaloa. Así es marketing político. Peugeot presenta Juan Burgos en Marketing Político. Te compartirá los resultados de nuevas investigaciones en la siguiente emisión.